Muchos cristianos hoy en día vienen a la iglesia vestidos con la ropa de todos los días. Hablan de temas comunes en el Santo Sábado. Usan música de estilo secular y lo presentan en la iglesia como si fuera música sagrada. Todo lo que ocurre en la iglesia lo aplauden. Dan de comer a sus hijos en el santo templo. Mastican chicle, etcétera, etcétera. Creo que lo que sucede es que nosotros hemos perdido de vista en gran medida la absoluta santidad de Dios. En otras palabras, queremos adorar como nosotros deseamos y no como Dios manda. Vamos a estudiar la palabra de Dios. No va a ser un sermón, sino que va a ser un estudio. Vamos a analizar el tema titulado Un aplauso para el Señor. Pero antes de estudiar este tema, queremos pedir que el Señor nos acompañe, nos ilumine y nos abra el corazón y la mente para recibir su palabra. Así que con reverencia inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, gracias por tus bendiciones derramadas sobre nosotros este día. Tantas cosas por las cuales agradecerte. La vida, la salud, el aire fresco, el sol, el privilegio de pertenecer a tu pueblo, tu verdad. Tantas cosas que tomamos por sentado, pero que son bendiciones de tus manos. Gracias. Esta noche venimos una vez más ante tu trono, pidiendo tu sabiduría. Nuestras mentes humanas no son capaces de comprender las grandes cosas de Dios. Por eso necesitamos, cuando abrimos tu santo libro, tu ayuda. Por eso pedimos, Señor, que tú nos acompañes por medio del ministerio de tu Santo Espíritu y tus ángeles. Manténnos despiertos, que podamos entender, que podamos recibir y también podamos aplicar lo que vamos a estudiar. Gracias por escuchar esta oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero comenzar diciendo que existe un concepto común en el mundo cristiano. Y esa idea es que en el Antiguo Testamento Dios tenía reglas estrictas de culto, pero que ahora en el Nuevo Testamento, como estamos bajo la gracia, a Dios no le importa cómo nosotros adoramos. En otras palabras, Dios ha cambiado con los tiempos. De un disciplinario estricto en el Antiguo Testamento, ahora Dios se ha convertido en un abuelo bonachón que permite que sus nietos le rindan homenaje como quieran. Sin embargo, el testimonio bíblico es claro de que Dios requiere que hagamos una distinción entre lo que es santo y lo que es común, entre lo que es sagrado y lo que es secular. Dios es particular en la forma en que vestimos, en la forma en que cantamos, en la forma en que nosotros adoramos. La Biblia tiene varias historias en cuanto a la importancia de no presentarle a Dios nuestro método de adoración, sino el método que Dios ha establecido. Recordamos, por ejemplo, la historia de Nadab y Abiú, que tomaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera santo.
Tenemos la historia de Usa, que con sus manos tocó el arca sagrada. Y la Biblia dice que Usa cayó muerto en el acto. Tenemos la historia de Ananías y Zafira, que se apropiaron de parte del dinero santo que pertenecía a Dios para su uso secular. Tenemos la historia de Coré, quien oficiar el sacerdocio santo cuando Dios no lo había llamado para ejercer ese sacerdocio. Y la Biblia dice que la tierra se abrió y se lo tragó. Pensamos de Jeroboam, quien estableció un lugar de culto diferente al de Jerusalén y un sacerdocio creado por él. Ustedes saben que el castigo de Dios fue drástico, porque el lugar de culto que él estableció no era santo, ni el sacerdocio que estableció era santo tampoco. Dios dijo, el sacerdocio tiene que ser de la familia de Aarón y tiene que ser en Jerusalén. Y luego estudiamos en cuanto a Belsasar, quien tomó los vasos sagrados del templo y los usó en un banquete secular, inclusive metiendo en los vasos vino fermentado que aturdió a los que estaban presentes allí. Estas son solo algunas de las historias de la Biblia, a donde claramente se demuestra cómo es que Dios es muy estricto en la forma en que nosotros tratamos lo que es sagrado. Cuando Dios nos habla en serio. Una de las costumbres que se ha proliferado en la iglesia, inclusive en muchas iglesias adventistas, es el de aplaudir prácticamente todo lo que se realiza en la iglesia. Esta costumbre de aplaudir se ha infiltrado en el templo de Dios. Y por eso nosotros debemos preguntarnos, ¿será esa la forma en que debemos responder a las diferentes partes del culto? ¿Qué nos dice la Biblia que debe ser nuestra respuesta, por ejemplo, cuando se presenta una música especial? O cuando el pastor dice algo en su sermón que toca nuestra alma o nuestro corazón. ¿Cómo debe responder la congregación según la Sagrada Escritura? ¿Lo debe hacer aplaudiendo? Eso es lo que nosotros queremos en nuestro tema de esta noche. Primero definamos la palabra aplauso. La palabra aplauso se define como palmoteo en señal de aprobación o entusiasmo. Pero esa no es la única definición, porque el diccionario sigue diciendo que aplauso significa reconocer, elogiar, aprobar, aclamar, ameritar o loar. Ahora, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que la práctica de aplaudir es una práctica que impera también en conciertos, en eventos deportivos, en actos sociales. Es decir, a través de la historia, los aplausos han sido una respuesta secular a un evento secular. Pero esta práctica se ha infiltrado a la iglesia. Y necesitamos preguntarnos, ¿será que la razón por la cual esta práctica entró a la iglesia es porque se sentaron los eruditos de la iglesia, los ministros de la iglesia, y dijeron, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, cómo debemos adorar a Dios? Y entonces estudiando dicen, debemos estar aplaudiendo en los cultos. ¿Será esa la forma? ¿Esta reacción entró a la iglesia? No. Esta noche vamos a estudiar todos los versículos de la Biblia que hablan del aplauso, para ver si
enseña que esa debe ser la forma en que nosotros respondemos a las diferentes partes del culto. Ahora, en el Antiguo Testamento el aplauso no se menciona en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento el aplauso se usa para referirse a 4 diferentes cosas. Y quiero compartir con ustedes los 4 diferentes contextos del Antiguo Testamento en que aparece el aplauso. En primer lugar, en el Antiguo Testamento el aplauso se usa para manifestar júbilo cuando era elegido un nuevo rey. Este evento religioso en el templo era un evento sociopolítico, era un acto cívico, a donde cuando se declaraba rey al que iba a ocupar el trono, la gente aplaudía o palmoteaba de gozo y de júbilo. Examinemos los textos a donde aparece esta práctica cuando se elegía a un rey, para reconocer a un rey. Segunda de Reyes, el capítulo 11 y el versículo 12, nos habla del momento en que el rey Joás fue introducido a Israel. Este es un acto cívico, es un acto que es social, no es un acto religioso que se está realizando en el templo. Dice en Segunda de Reyes, el capítulo 11 y el versículo 12, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos, es decir, aplaudiendo, dijeron, ¿qué cosa? ¡Viva el rey! Ahora, permítame decirles algo sobre esa palabra batir las manos, porque es una sola palabra, batir las manos. Esa palabra hebrea aparece centenares de veces en el Antiguo Testamento. Cientos de veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra hebrea. Pero este es el único versículo a donde se traduce batir. Solo hay un texto en el Antiguo Testamento a donde esta palabra se traduce batir las manos. En todos los otros centenares de textos se traduce azotar, matar o herir. El otro lugar donde se encuentra el acto de reconocer a un rey se encuentra en el Salmo 47 y el versículo 1. Salmo 47 y el versículo 1. Y aquí se está reconociendo a Jehová como rey. No es en un culto religioso. Este salmo no está hablando de algo que está sucediendo en el templo o en la iglesia. Está hablando del pueblo de Dios que debe reconocer a Dios como rey. Dice allí en el Salmo 47 y el versículo 1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Ahora, esta palabra hebrea que se usa aquí, batir las manos, es la misma palabra que se encontró en Segunda de Reyes, el capítulo 11 y el versículo 12. Quiero mencionarles que esta palabra que se traduce batir las manos en el Salmo 47 y el versículo 1, está centenares en el Antiguo Testamento. Este es el único versículo a donde esa palabra se traduce aplaudir o batir las manos. Todas las demás referencias a esta palabra específica se traducen la planta de la mano, la planta del pie o para describir algo que es hueco. Centenares de veces se traduce de esa manera. El Salmo 47 y el versículo 1 es el único lugar a donde se traduce esta palabra hebrea, batir o aplaudir, y no se está refiriendo a lo que sucedió en un culto religioso en el templo. Así que el primer uso de la palabra batir las manos o aplaudir se refiere al acto cívico o al acto de proclamar
la grandeza de un rey cuando un rey era coronado y colocado sobre el trono. El segundo contexto a donde aparecen los aplausos en el Antiguo Testamento es cuando la naturaleza alaba a Dios como el Salvador y el juez. Es decir, estas referencias no están hablando de gente que está aplaudiendo, sino que metafóricamente, alegóricamente, la naturaleza está batiendo las manos alabando a Dios, no los seres humanos en un contexto religioso de la iglesia. Hay dos textos del Antiguo Testamento a donde se describe a la naturaleza aplaudiendo a Dios. Isaías 55 y el versículo 12, Isaías 55 y el versículo 12 dice lo siguiente: porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Yo pregunto, ¿los árboles están aplaudiendo? ¿Están aplaudiendo en el templo? ¿Ustedes conocen un árbol que aplaude? Esto es idioma metafórico, es idioma simbólico, porque nosotros sabemos que los árboles no aplauden. No es lenguaje literal. Y esto está sucediendo en el campo, no está sucediendo en la iglesia. El Salmo 98 y el versículo 8 y 9 es la otra referencia a donde se menciona a la naturaleza alabando a Jehová y aplaudiendo. Salmo 98 y el versículo 8 y el versículo 9. Dice, los ríos batan las manos, es decir, los ríos aplaudan. ¿Cuántos de ustedes conocen un río que aplaude? Literalmente. No existe un río que aplaude literalmente. Nuevamente es lenguaje metafórico y los ríos no están en un ambiente de un templo o de un culto. Los ríos batan las manos, los montes hagan regocijo de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así que el segundo uso de aplausos tiene que ver con la naturaleza metafóricamente reconociendo a Dios como Salvador y como juez. El primer uso es un acto cívico cuando se está coronando, está contenta y aplaude porque se acaba de coronar un acto cívico. La tercera forma en que en el Antiguo Testamento se usa la palabra aplauso o el batir las manos es cuando una persona está disgustada. Es decir, batir las manos era una señal de disgusto. Y de esa manera se usa varias veces en el Antiguo Testamento. Notemos Números 24 y el versículo 10. Números 24 y el versículo 10. Esto es cuando Balac mandó a Balaam a maldecir a Israel. Y Balaam, en vez de maldecir a Israel, lo bendijo. Y Balac estaba furioso. Y noten lo que hizo Balac. Números 24 y el versículo 10. Entonces se encendió la ira de Balac contra. ¿Y qué hizo? Y batiendo sus manos, le dijo, decía, bravo, estaba bravo. Hizo así. Y batiendo las manos, le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Un aplauso en un contexto negativo no tiene nada que ver con un culto religioso. También se usa de esta manera en Ezequiel el capítulo 6 y el versículo 11. Ezequiel el capítulo 6 y el versículo 11. Aquí Ezequiel está lamentando toda la maldad que hay en Judá. Y fíjense cómo es que Ezequiel expresa su ira y su enojo por la maldad que se está realizando en Judá. Ezequiel 6 y el versículo. Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie. Pueden imaginarse lo que está pasando aquí, ¿verdad? Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, si vas a expresar tu ira, junta las manos y
palmotea y pisa con los pies para mostrar tu ira. Así ha dicho el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con pestilencia. En Ezequiel 22 y el versículo 13, encontramos aquí que el Señor bate sus manos por ira justo, por la avaricia y el derramamiento de sangre que había en la ciudad de Jerusalén. Ezequiel 22 y el versículo 13, Dios dice, he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que comiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Nuevamente, el palmoteo significa una manifestación de ira por los pecados que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Se usa en forma similar en Ezequiel 21 y el versículo 17. Ezequiel 21, versículo 17. Dice, y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Y luego Ezequiel 21 y el versículo 14 tiene la misma idea. Dice, tú pues, hijo del hombre, profetiza y bate una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los... Esos son todos los juicios de batir las manos como manifestación de ira. No hay otro versículo en el Antiguo Testamento a donde se use la palabra en este sentido. Así que hemos visto tres formas en que aparece el aplauso en el Antiguo Testamento. Para el acto cívico de instalar a un rey, una actividad secular que no está pasando en el templo. Una forma alegórica en que los ríos y los árboles alaban a Dios como el juez y como el salvador. Y luego como una manifestación de ira y de por el pecado que existe entre el pueblo de Dios. Obviamente esto no está pasando en un culto religioso. El cuarto contexto en que se usa el aplauso es para manifestar una alegría morbosa por la mala fortuna que sobrecae a otros. Es decir, es una forma en que las personas que se alegran por el mal que le cae a otros, ellos lo manifiestan aplaudiendo. Vamos a notar algunos versículos donde se usa de esa manera. Ezequiel 25 y el versículo 6 y el versículo 7. Aquí encontramos que los amonitas manifestaron su gozo y su alegría cuando Israel fue destruido por los babilonios. Cuando Judá fue destruido por los babilonios, los amonitas, que eran enemigos de Israel, se alegraron. Y fíjense cómo manifestaron su alegría. Ezequiel 25 y el versículo 6 y el versículo 7. Porque así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie. ¿Qué estaban haciendo los amonitas? Estaban diciendo, bien hecho. Esa es la reacción. Ahora fíjense. Porque así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto batiste tu mano, golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti, haré a las naciones para ser saqueada, te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras, te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová, porque tú te burlaste y tuviste goza por lo que pasó a mi pueblo, te voy a destruir, dice Dios, porque aplaudiste y zapateaste. Cuando cayó la ciudad de Nínive, las naciones circundantes también tuvieron una alegría morbosa, de alegría por la caída de Nínive. Noten el libro de Nahum, el capítulo 3 y el versículo 19. Nahum, el capítulo 3 y el versículo 19. Dice, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán sus manos sobre ti, porque
¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Es decir, era tan malvada la ciudad de Nínive que cuando cayó, la gente se alegró y batió las manos y dijo, bien hecho. Una alegría morbosa por la mala fortuna que le cayó a la ciudad de Nínive. En Job 27 y el versículo 23 se usa en forma similar. Está hablando en el libro de Job en cuanto a los pobres que baten las manos cuando le sobreviene el mal a un rico. Fíjense lo que dice Job, el 7 y el versículo 23. Cuando cae un rico, los pobres, alegría morbosa por la caída del rico, dice, batirán las manos sobre él y desde su lugar les silbarán. Nuevamente, batir las manos aquí es una alegría morbosa por el mal que le ha caído al rico. Noten lo que dice Job 34 y el versículo 37, la misma idea. La idea del palmoteo, la idea de aplaudir por la mala fortuna que le cae a otro. Job 34 y el versículo 37. Y aquí encontramos que Eliú, uno de los amigos de Job, le está hablando a Job. Y fíjense lo que le dice. Se convierte en acusador de Job. Porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Obviamente eso no tiene nada que ver con un culto religioso. La última referencia donde se usa en este sentido de una alegría morbosa por la mala fortuna que le cae a otro se encuentra en Lamentaciones 2 y el versículo 15. Lamentaciones lo escribió Jeremías cuando el pueblo de Judá estaba siendo llevado cautivo a Babilonia. Y en Lamentaciones 2 y el versículo 15 nos dice en cuanto a la reacción de las naciones circundantes cuando Judá fue llevado cautivo. Dice allí, Lamentaciones 2:15, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y respectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Estos son los 4 sentidos en que se usa el aplauso en el Antiguo Testamento. Y he leído todos los versículos que mencionan aplausos en el Antiguo Testamento. Todos. No faltó ninguno. Pueden ir a una concordancia y pueden cerciorarse. El primer contexto es el acto cívico de establecer a un rey. El segundo es la naturaleza, metafóricamente, alegóricamente, alabando a Dios como juez y como salvador. El tercer contexto es una manifestación de ira. Y el tercer contexto, un gozo o una alegría morbosa por la mala fortuna que cae a los demás. Y yo pregunto entonces, ¿hay alguna referencia al aplauso en el Antiguo Testamento que indica que debe ser una práctica de costumbre en el templo o en la iglesia del Señor? Ni una sola referencia, mis hermanos y hermanas. Alguno podrá decir, pero pastor, en el Nuevo Testamento, nosotros somos cristianos del Nuevo. En el Nuevo Testamento tiene que haber versículos donde dice que debemos aplaudir todo lo que sucede en la iglesia. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que la palabra aplauso no aparece en el Nuevo Testamento. Y fíjense cómo es la contradicción y la ironía. Los carismáticos y los pentecostales, ellos dicen hay que aplaudir en el culto, en la alabanza, hay que aplaudir. Y uno dice, ¿por qué debe uno aplaudir si no se encuentra en el Nuevo Testamento? Dice, pero en el Antiguo Testamento están los aplausos. Y claro, ninguno de los textos del Antiguo Testamento se aplica a lo que pasa en un culto. Hay aplausos en el Antiguo Testamento. Y entonces uno le dice, pero un momentico, tú tomas de los salmos donde habla de los aplausos y dices que eso del Antiguo Testamento se aplica ahora a la iglesia, aunque no aparece en el Nuevo. Y no estás dispuesto de guardar el sábado que está en el 4º mandamiento de la ley de Dios, que también está en el Antiguo Testamento.
y que es parte de los 10 mandamientos. Tú dices que hay que aplaudir, práctica que no aparece en el Nuevo Testamento. E ignoras el sábado, que no solamente aparece en el Antiguo, sino que aparece ¿dónde? Múltiples veces en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, la pregunta surge: si no hay ninguna indicación ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento de que el aplauso, la respuesta del pueblo de Dios al aspecto del culto, entonces la pregunta clave es: ¿cuál debe ser la respuesta del pueblo de Dios cuando se canta una música especial, o cuando alguien se bautiza, o cuando el pastor que llega al corazón? ¿Cuál debe ser la respuesta de los miembros de la iglesia? Debemos dejar que la iglesia nos diga cuál debe ser la respuesta. Ahora, quiero aclarar un punto, y es que el culto del cielo es transnacional y transcultural. Es decir, la cultura y la nacionalidad no determinan cómo se adora. La Biblia presenta varias escenas de adoración y el cielo adora igual. ¿Pueden ustedes imaginarse? Creemos que hay habitantes en otros mundos y los representantes de ese mundo vienen a una reunión en el cielo, un culto de alabanza, y entonces se está alabando de cierta forma, y yo digo, esa no es la forma como se adora en nuestro mundo. Nosotros queremos adorar como se adora en nuestro mundo. ¿Es así o no es así? No. Porque la adoración en el cielo tiene una sola forma. Es transnacional, podríamos decir, y transcultural. Trasciende la cultura y trasciende cualquier nacionalidad. Y yo sé que los mundos no tienen nacionalidad, sí, pero cada uno tiene su identidad y cada uno es un mundo. Ahora, yo creo que si nosotros sabemos cómo es que el cielo adora, vamos a saber también cómo debemos nosotros adorar en la tierra. Y la pregunta clave es: ¿cómo se adora en el cielo? ¿Y qué relación tiene en la tierra? Quiero leerles una cita que encontramos en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 75. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. En el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra. Y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la antifonía celestial, y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales, porque Cristo no murió en vano por los caídos hijos de Adán. Mientras que los ángeles beben en el manantial principal, los santos de la tierra beben los raudales puros que fluyen del trono y alegran la ciudad de nuestro Dios. Hay una conexión, mis hermanos y hermanas, entre la adoración celestial y la adoración terrenal. La adoración terrenal debe ser un reflejo de la adoración celestial, porque es una sola iglesia. Y entonces debemos preguntarnos: ¿cuál es la respuesta apropiada a los diferentes aspectos del culto? Vamos a examinar lo que dice la Biblia. En Deuteronomio 27, no vamos a leer todo el capítulo, pero les voy a mencionar que cuando los levitas le enseñaron al pueblo de Israel, todo lo que encontramos en ese capítulo 27 de Deuteronomio son palabras de los levitas. Ellos le están hablando al pueblo de Israel. Después de cada parte de su enseñanza, dice 12 veces en el capítulo que el pueblo respondió diciendo amén. Cada vez que los levitas, que eran los instructores en Israel, daban una enseñanza en ese capítulo,
la respuesta del pueblo era amén. Vamos a notar múltiples lugares de la Biblia en un ambiente de adoración, cómo respondía la gente ante la adoración del Señor. Hay varios textos, Primera de Crónicas 16 y el versículo 36. Primera de Crónicas 16, 36. No van a poder conseguir todos estos versículos rapidito. Voy a pasar rápido por ellos, anótenlos. Dice allí, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, aplaudamos. No, eso no es lo que dice. Y dijo, cuando dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad, dijo todo el pueblo que, amén, y alabó a Jehová. Nehemías 5:13, Nehemías 5:13, el libro de Nehemías se restauró la religión de Israel después del cautiverio. Dice, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió la congregación, ¿qué cosa? Amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Cómo respondió el pueblo? Diciendo amén. Noten Nehemías 8 y el versículo 6. Vez tras vez en el Antiguo Testamento dice cómo respondió el pueblo. No hay ni una sola referencia al aplauso. Todas las veces aparece la respuesta del pueblo como diciendo. Nehemías 8 y el versículo 6. Cuando Nehemías leyó del libro de la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo, dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿qué? Amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Cómo respondió el pueblo? No solo diciendo amén, sino una segunda vez diciendo amén. Salmo 106 y el versículo 48. Salmo 106 y el versículo 48. Dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, ¿y qué más? Aleluya. Ahora vemos otra palabra descriptiva. Diga todo el pueblo, amén y aleluya. Salmo 41 y el versículo 13, son muchos versículos. Vamos a ir en un momento al Nuevo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo están en armonía en este asunto. 41 y el versículo 13, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. 72 y el versículo 9, Salmo 70. Solamente estoy escogiendo algunos versículos, hay muchos más. Salmo 72, 19 dice, bendito, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Ahora, ¿será que en el Nuevo Testamento vemos la misma respuesta? Ya mencionamos que no hay aplausos en el Nuevo. En Apocalipsis hay varias escenas de adoración. ¿Cómo responden los seres celestiales cuando el Señor toca sus corazones y están emocionados por lo que está sucediendo? Noten Apocalipsis 5 y el versículo 14. Apocalipsis 5 y el versículo 14. Esto es cuando el Señor Jesucristo llega al cielo con la hueste angélica. Y dice lo siguiente, los 4 seres vivientes decían ¿qué? Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y eso se está realizando en el lugar santo del santuario. Y los 24 ancianos están diciendo, los seres vivientes están diciendo ¿qué cosa? Amén. Noten Apocalipsis 7 y el versículo 11 y 12. Apocalipsis 7 y el versículo 11 y el versículo 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, ¿qué cosa? ¿Cómo lo adoraron? ¿Aplaudiendo? No, lo adoraron. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la
poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vez tras vez en la Biblia nos dice que la respuesta debe ser amén y aleluya. Noten Apocalipsis 19 y el versículo 1 al 6. Ya esto es Nuevo Testamento, Apocalipsis 19, 1 al 6. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¿qué cosa? ¡Aleluya! Salud, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¿qué cosa? ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres postraron en tierra y adoraron. Fíjate que este es un culto de adoración. Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¿qué cosa? Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, y así como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¿Cuál debe ser la respuesta del pueblo de Dios cuando el culto toca su corazón? Amén y aleluya. Es lo que enseña la Biblia. Enseña que se debe aplaudir. En unos momentos les voy a mencionar por qué los aplausos no pueden competir con el amén y con el aleluya. Notemos una escena de adoración en el Antiguo Testamento, Isaías 6 y el versículo 1 al 3. Isaías 6 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Allí encontramos la experiencia del profeta Isaías cuando fue llamado por Dios en los días del rey Usías. Y él vio a Jehová sentado en su templo celestial. Y fíjense los seres celestiales que hacían. ¿Será que aplaudían y decían, gloria a Dios, y aplaudían? No. Dice allí en Isaías 6, 1 al 3, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Fíjense qué reverencia que se cubrían completamente el cuerpo. Solo usaban 2 alas en señal de reverencia. ¿Y qué cantaban? Diciendo, y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué cosa? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Escuchen lo que voy a decir. El aplauso lo que es ruido. Lenguaje no verbal. ¿Eso es ruido? ¿El aplauso habla? No. Pero yo pregunto, ¿qué significa la palabra amén? ¿Tiene un significado verbal? Significa así sea o así es. ¿Y qué tal aleluya? ¿Es lenguaje verbal? Sí. ¿Qué significa aleluya? Significa alabado sea el Señor. Halel es alabado. Y ya es Jehová. Alabado sea Jehová. Es decir, los aplausos son sencillamente ruido. Pero la palabra amén y la palabra aleluya tienen significado verbal. Y miren, en los cultos que se hacen en el cielo, la reacción de la gente siempre, de los seres celestiales, siempre es verbal. Nunca es aplaudiendo. La respuesta siempre es verbal. Están cantando palabras que se entienden. Están cantando himnos que tienen letra. Noten el Salmo 98 y el versículo 4 al 6. Salmo 98 y el versículo 4 al 6. Es lindo esto. Dice, cantad a Jehová toda la tierra. Levantad la voz. Y ahora dice, y aplaudid. Esa es una mala traducción. Esa palabra no está ahí.
Es una traducción errada y ustedes pueden chequearlo. Concordancia. La palabra aplaudir es una mala traducción. Así que dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid. Mal uso de la palabra. Y cantad, ¿qué cosa? Salmos. ¿Es lenguaje verbal eso? Lógico. Sigue diciendo, cantad salmos a Jehová. Con batería. ¿Qué dice? Con arpa. No solamente con arpa, sino con arpa y ¿qué? Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Los instrumentos van acompañados de lenguaje ¿qué? Verbal. Cantos inteligibles que se pueden entender. Primera de Crónicas 16, 8 y 9. Esto aparece vez tras vez. Primera de Crónicas 16 y el versículo 8 y 9 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad en los pueblos sus obras, cantad a él. ¿Cantad qué? Salmos. Hablad de todas sus maravillas. Fíjense, nuevamente la reacción en el culto de Dios es lenguaje ¿qué? Verbal, siempre. Noten el Salmo 47 y el versículo 6 y 7. Salmo 47 y el versículo 6 y el versículo 7. Dice, cantad a Dios. Cantad. Cantad a vuestro Rey. Cantad. ¿Y cómo debemos cantar? Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantamos con inteligencia. Es decir, la respuesta que quiere Dios en nuestro culto es que sea una respuesta verbal. Que cantemos himnos que se entienden. Que digamos amén, que tiene significado verbal. Que digamos aleluya, que tiene significado verbal. No sencillamente aplaudir y hacer ruido. Porque créanme, hermanos y hermanas, vamos a ver en unos momentos que el acto de aplaudir le manda un mensaje a la persona que está predicando o la persona que está presentando la música especial. Tiene la tendencia a decir, ve, la gente le gustó. Hay el peligro tremendo de que la persona que está al frente va a entender que los aplausos son para el que está cantando o para el que está hablando y no para el Señor, a pesar de que la gente dice, démosle un aplauso al Señor. Muchas veces esa es la excusa que se usa, démosle un aplauso al Señor. Ahora escuchen bien. Algunas personas dicen, pero no lo prohíbe. Está bien aplaudir. ¿Ustedes creen que es seguro ese asunto de hacer cualquier cosa que la Biblia no prohíba? Permítanme compartir esto con ustedes. Yo pregunto, ¿la Biblia prohíbe la cuaresma? ¿La Biblia prohíbe que usted celebre la cuaresma? No. ¿La Biblia prohíbe que usted guarde el domingo? No. ¿La Biblia prohíbe que usted bautice a un bebé? No. ¿La Biblia prohíbe que usted bautice a alguien por infusión o por aspersión? No. ¿La Biblia prohíbe el celibato? No. Así que como la Biblia no lo prohíbe, lo podemos hacer. Fíjense lo que dice la sierva del Señor en cuanto al papado. Dijo, Roma empezó por ordenar que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que Él había ordenado explícitamente. Lo voy a leer de nuevo porque es muy significativo. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que Él había ordenado explícitamente. Y un ejemplo es el domingo. Decía, bueno, la Biblia no prohíbe la observancia del domingo. Así que entró a la iglesia el domingo porque la Biblia no lo prohibía. Pero entonces, en el curso del tiempo, lo que no estaba, la iglesia dice, esto hay que guardarlo, mientras que lo que está, el sábado lo prohibió. Así que ten mucho cuidado
cuidado de no, de que la Biblia no lo prohíbe, está bien hacerlo. Mencionar que este asunto tiene algo que ver también con el asunto de la ordenación de las mujeres. Porque uno de los argumentos es, la Biblia no prohíbe que ordenemos mujeres. No van a encontrar un versículo de la Biblia que dice que no podemos ordenar mujeres. Van a encontrar en la Biblia textos que dicen que el anciano o el pastor debe ser marido de una mujer. La Biblia es explícita en cuanto a lo que se debe hacer. No prohíbe la ordenación de las mujeres, pero sí dice que los ancianos y los pastores deben ser varones, deben ser hombres. Así como la Biblia no prohíbe la observancia del domingo, pero la Biblia dice, sí, el sábado es el día que tienes que guardar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que nada más porque la Biblia no lo prohíba, no significa que debemos nosotros practicarlo. ¿Saben cuál es el problema? El problema, hermanos y hermanas, es que muchas personas vienen a la iglesia porque quieren emoción, quieren emocionarse en la iglesia. Como decimos en inglés, they want to have a good time. Permítame leerles una cita de la hermana White. Conflicto de los siglos 516. Significativo esto. Hablando del protestante, pero yo creo que ella, si estuviera viva hoy, también diría que este problema existe en nuestra iglesia. Dice, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. ¿Captaron esa cita? Nuevamente dice, excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario, lo novedoso. Sigue diciendo, los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica. Los que tienen estos cultos emocionantes, cuando usted le empieza a enseñar la doctrina, le dice, qué aburrido es eso. A mí me gusta saltar, y me gusta hablar en lengua, y me gusta levantar las manos, me gusta danzar en el Señor. ¿Les resulta el mensaje de la verdad bíblica? ¿Les resulta aburrido? Sigue diciendo la sierva del Señor. Manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Y luego viene esto. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. Un mensaje que apela a la ¿qué? La traducción es a la fría razón, pero en el original en inglés, en vez de fría razón, dice unimpassioned reason. Es decir, un mensaje que apela a la razón sin entrometer los sentimientos y las emociones. Apela a la mente, a la lógica, a la razón, a pensar. Dice, yo no quiero eso, yo quiero algo que me emocione, que me haga sentirme bien. Yo no quiero esa teoría, profecía, eso yo no quiero. Yo quiero en el culto. ¿Sabe que la hermana White usa esa expresión unimpassioned reason o fría razón en otro contexto? Lo usa para aconsejar a los jóvenes. Le dice a los jóvenes, mira, cuando tú vas a escoger un novio o una novia, no te guíes por tu sino por la fría razón. No dejes, en otras palabras, que tu corazón diga, ay, me hace latir el corazón tanto más. Me hace sudar. Me emociona. No, la hermana White dice, ahí te vas a equivocar. Tienes que fijarte, no dejes que se entrometan. Razona y piensa, usa la cabeza.
Eso es lo que dice la hermana White, dice, la gente que quiere pura emoción en el culto, aplausos y gritos y menearse y tambor, quieren emoción, pero muchas veces dicen, no me hables de doctrina ni hablas del mensaje, porque lo único que yo necesito es Cristo. Pero las doctrinas, mis hermanos y hermanas, existen para proteger nuestra relación con Cristo. Si usted no tiene sana doctrina, usted va a aceptar un falso Cristo. Le voy a explicar. ¿Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo? Es importante saber cómo es Cristo. Pero eso es una doctrina. No es una teoría. Bueno, cuando Cristo venga, no va a tocar la tierra. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? ¿Es importante saber que Cristo no va a tocar la tierra? Claro. Porque si usted no está convencido de eso, de esa enseñanza, lo más probable es que va a aceptar al falso Cristo cuando falsifique la segunda venida de Cristo. Yo pregunto, ¿es importante saber que los muertos no saben nada? ¿Es importante conocer la doctrina del estado de los muertos? Pero eso es pura teoría. Lo único que hace falta es Cristo. Dice mucho, solo Cristo. Mira, si tú no conoces bien el estado de los muertos, que se te van a aparecer demonios disfrazados de familiares y te van a decir que son enviados por Cristo y te van a decir cosas bonitas. Y si tú no estás seguro en cuanto al estado de los muertos, te van a engañar. Yo pregunto, ¿el sábado es una doctrina que ayuda en nuestra relación con Cristo? Sí. Es todo un día que podemos pasar con eso. ¿Qué tal la reforma pro salud? Es una doctrina de la iglesia. ¿Es importante esa doctrina? Sí, porque cuando tenemos un cuerpo sano y una mente clara, podemos captar mejor la voluntad de Dios y tener una relación más estrecha con Jesús. Esta idea de que solo Cristo y nada de doctrina es falso. Pero hoy en día los cristianos dicen solo Cristo, quiero tener emoción, sentimientos, I want to feel, dicen. Ahora, ¿qué dice Elena G. de White sobre el aplauso? Muy interesante, yo busqué todas las referencias donde la hermana White usa la palabra applause. 113 veces. La hermana usa la palabra applause o aplauso. Nunca emplea esa palabra para describir algo que se hace en un culto. Nunca. Y casi el 100% de las referencias, la hermana White presenta el aplauso con una connotación negativa, como algo que se debe evitar. Y se debe, según ella, porque cuando se aplaude, la persona a quien se está aplaudiendo llega a engreírse y a enorgullecerse. Y llega a pensar de que es digno de homenaje. Le voy a leer solamente
varias citas, pero le voy a leer solamente una cita. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 320, que dice la sierva de Dios. Algunos ministros capaces que están ahora predicando la verdad llaman la aprobación. El aplauso los estimula como el vaso de vino al borracho. ¿Cómo? ¿El aplauso qué? Los estimula como el vaso de vino al borracho. Es decir, intoxica el aplauso. Sigue diciendo, ahora fíjense, colocad a estos ministros frente a una congregación pequeña que no prometa excitación especial ni provoque oposición definida, y perderán su interés y celo y parecerán lánguidos en la obra, como el bebedor cuando se ve privado de su dosis de bebida. Estos hombres no llegarán a ser obreros verdaderos y prácticos hasta que hayan aprendido a trabajar sin la excitación del aplauso. ¿Está quedando claro? Déjenme leerles una o dos citas más. El honor, la gloria del mundo, los aplausos del mundo, para nosotros no valen nada. Este día con Dios, página 86. En la Review and Herald del 28 de junio de 1887, la sierva de Dios dice: para algunas personas, el honor de los hombres y la estima propia son de gran valor, pues se esfuerzan más para esto que examinarse a sí mismos para ver si están en el amor de Dios. Satanás siempre está procurando introducir la vanagloria en sus corazones y hurtar así su mansedumbre, amor y paciencia. Así que necesitamos preguntarnos si la Biblia nunca dice que la respuesta debe ser un aplauso. Si la Biblia dice que nuestra respuesta en el culto debe ser amén o aleluya, porque eso le tributa única y exclusivamente honra y gloria a Dios, entonces, ¿cómo fue que penetró a la iglesia la idea de aplaudir todo lo que sucede en la iglesia? Permítame leerles una cita de Ángel Manuel Rodríguez. Yo creo que ustedes lo conocen, él trabajó en King, Texas, así que lo conocen bien. Él escribió lo siguiente: no hay evidencia clara que este gesto haya conformado parte del culto en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. De hecho, ni siquiera la frase en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no parece Biblia un paralelo a lo que está ocurriendo en las iglesias de hoy. Usted podría preguntarme, ¿por qué entonces lo hacemos? ¿Por qué aplaudimos? Dice Ángel Manuel: no estoy seguro que haya una respuesta definitiva, pero sospecho que incorporamos a nuestros cultos la costumbre de aplaudir de nuestro ambiente cultural. El aplauso se asocia generalmente a la industria del entretenimiento y ha llegado a ser muy popular en los cultos religiosos que se transmiten por televisión. Copiamos la costumbre de ellos. ¿No creen ustedes, hermanos y hermanas, que nosotros debemos adorar como dice la Biblia? ¿No sería mejor decir amén y aleluya? Yo creo que sí. Porque si la Biblia no dice que debemos aplaudir, el hermano dice: vamos a aplaudir esa declaración. No, digan amén. No por mí, sino por lo que dice la Biblia. Tomemos a los Yankees de Nueva York como ejemplo. Es el 7º juego de la Serie Mundial.
Los dos equipos han ganado 3 partidos cada uno. Y ese es el partido definitivo. Los Yankees de Nueva York están jugando con los Rangers de Texas. Los Yankees anotan 3 carreras y el juego ha estado 3-0 hasta la 9ª entrada. Los Rangers de Texas son los últimos en batear, perdiendo 3-0. El primer bateador se presenta en el home y el pitcher rápidamente lo poncha. El out número 1. Viene el siguiente bateador. El pitcher lanza a toda velocidad, 99 millas por hora, lo poncha también. Ahora van 2. Bueno, ya empieza la gente a irse del estadio. Dice, eso está perdido. Se montan en el carro, prenden el radio por si acaso. Y cuando están manejándose a la casa, ven que el próximo bateador pega un sencillo y llega a primera base. Dice, wow. Bueno, pero son 3-0. Y luego escuchan que el siguiente bateador le meten un pelotazo. Ahora hay un corredor en segunda. Y luego viene el siguiente bateador y le dan una base por bolas. ¡Wow! Dice, ¿por qué me fui? Hay 3 hombres en base ahora. Y ahora viene el cuarto bate, el clean-up hitter, el bateador que es el remolcador, el que empuja a todos los que están envasados. Lanza la bola a toda velocidad, strike número 1. Lanza otra vez, strike número 2. Y la gente que está en los carros dice, este se va a ponchar. Y luego el pitcher lanza a toda velocidad una recta. El bateador le tira con el bate a la pelota sube, se va y se fue. Los Rangers ganan 4-0, 4-3 y toda la gente en las graderías dicen amén, aleluya. ¿Qué hacen? Gritan, aplauden. El aplauso es una respuesta secular a una actividad secular. El amén y el aleluya es una respuesta sagrada a un evento sagrado. Y debemos adorar como Dios manda, no como nosotros queremos. Yo no he presentado estos temas para crear controversia. Aquí, en sus iglesias. No vuelvan a sus iglesias, digan, mire, el pastor Bor dijo que debemos deshacernos y debemos hacer esto y debemos hacer aquello. Me van a venir a buscar a California para lincharme. He compartido lo que he compartido, hermanos y hermanas, porque yo amo esta iglesia. Y yo creo que Dios quiere que haya un reavivamiento y una reforma en nuestro método de adorar. Eso es crucial, es fundamental. Dios quiere que nuestros cultos, el centro del culto sea la predicación de la palabra de Dios.
eso es que este aparato está en el centro de la plataforma. En la Iglesia Católica es el altar, porque en la teología católica es el sacrificio de la misa que es central. En algunas iglesias adventistas no hay ni púlpito, lo que hay es un escenario. Eso significa que el centro del culto es el drama y la música. Pero en la iglesia adventista tradicionalmente lo que ha estado en el centro es el púlpito. Porque eso da un mensaje que el centro de la adoración adventista es la predicación de la palabra de Dios. Y la respuesta de la iglesia es cantar himnos que cuadran con el mensaje que se ha presentado en la iglesia. Yo sé que hay personas que representan a muchas iglesias en esta área. Hermanos y hermanas, a sus iglesias a criticar. Sus iglesias hablen con sus pastores, hablen con los ancianos de la iglesia, personal, no tiren piedras, pero compartan lo que hemos estudiado aquí, de una manera cortés, de una manera amorosa, demostrando la preocupación que tienen por la iglesia para que pueda haber un cambio en el método del culto de la iglesia y podamos regresar a los cimientos que Dios nos dio como pueblo. ¿Están dispuestos de hacer eso? Da la mano si están dispuestos de hacer eso con cariño y con amor. Gloria al Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, hemos hablado de cosas solemnes durante estos días. Lamentablemente se ha convertido en un tema controversial cuando no debería serlo. La adoración es fundamental. Tú has establecido cómo quieres que te adoremos, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a ir a la Biblia y a buscar en la Biblia la forma en que adoran los seres celestiales. Y ayúdanos, Señor, a copiar ese estilo de adoración en nuestros cultos. Sabemos que la crisis final tiene que ver con la adoración. Ayúdanos, Señor, a adorarte como tú has mandado en tu palabra. Ayúdanos a vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Padre, por escuchar y nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.